No es moción, es la lectura del artículo constitucional. Pero no importa, por ser usted está bien. Miren, es importante. Está bien, las puede leer después, cuando usted lo toque. Cuando le vuelva a tocar, ya ha hablado 3 veces, compañero. A ver, vamos a leer lo que dice el 105 constitucional. Dice el 105 constitucional: la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: de las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre la Federación y una entidad federativa, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras en este o en su caso la Comisión Permanente, una entidad federativa y otra, 2 municipios de diversos estados, 2 poderes de una misma entidad federativa, un estado y uno de sus municipios, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, 2 órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de estas entidades federativas, y 2 órganos constitucionales autónomos federales y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión. Normas generales. Aquí no aparece ningún ciudadano. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas o en los casos a los que se refieren los incisos C, H, K y J anteriores y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los declare inválidos, la Corte declare estas entre poderes, entre entidades federativas. Dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos de los ministros de la Corte. En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de una de las partes en la controversia. En ningún caso, yo respeté tu intervención, diputada. Déjame terminar de leer, por favor, porque estabas poniéndolo en la cámara y no me permitías que me escucharan ni me vieran. Por favor. En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales o de lo que los estados mexicanos sea parte, entre estas partes de las controversias. Segunda, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, otra vez una norma de carácter general. En ninguna parte dice de reformas a la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma por el equivalente del 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de las leyes federales, 33% contra leyes federales. B, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. C, el Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico del gobierno en contra de normas generales de carácter federal y las entidades federativas. Normas generales otra vez.
el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano de ese Estado. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales y los partidos políticos con registro en una entidad federativa a través de sus dirigencias exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad federativa que le otorgue el registro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes a las entidades federativas en contra de leyes expedidas por esas legislaturas. H. El organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes a las entidades federativas en contra de leyes expedidas por esas legislaturas locales y el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y proceso penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. La única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante él mismo no podrán hacerse modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Ninguna parte de estos dos incisos, de estos dos fracciones del 105 se refiere a ciudadanos. Se refiere, sí, lo estoy terminando. Bueno, termino leyendo lo dispuesto, termino leyendo lo que dice la fracción segunda del artículo 107. El último párrafo del artículo 107 del dictamen dice: no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. El párrafo dice completo: las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas. Si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. El agregado es: no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. ¿Qué dice el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo? El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Es cuanto, señora diputada.